Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que tendrá lugar hasta las 9:20 de la mañana. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que hoy nos acompañan del Gabinete de Seguridad, hoy desde el municipio de Tulum, quienes tendrán su intervención y posteriormente habrá un espacio para la sesión de preguntas y respuestas en materia de seguridad. Por lo que amablemente solicitamos a los medios de comunicación presentes a optimizar los tiempos por respeto a ustedes y a las actividades siguientes. Vamos a iniciar esta mañana con el orden del día. Saludamos a la titular de la Secretaría de Gobierno, la licenciada Cristina Torres Gómez. Nos acompaña el comandante de la 34ª Zona Militar, el general de brigada, Fidel Mondragón Rivero. Buenos días. Tenemos también en representación del sector naval de Cozumel al capitán de fragata, Sergio Varela Morales. Buenos días. Esta mañana también está con nosotros el titular de la Fiscalía General del Estado, el doctor Raciel López Salazar. Buenos días. Y nos acompaña también el secretario de Seguridad Ciudadana, el contraalmirante Julio César Gómez Torres. Buenos días. Muchísimas gracias. A continuación se dará detalle de las acciones, detenciones y estrategias de prevención que realiza el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz. Daremos el uso de la voz a la titular de la Secretaría de Gobierno, la licenciada Cristina Torres Gómez. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Con el agrado de estar aquí en Tulum. Como ustedes bien saben, la mesa suele moverse en los municipios y hoy agradecemos mucho la anfitrionía del Honorable Ayuntamiento de Tulum y del presidente Diego Castañón por permitirnos estar hoy aquí con ustedes. Les recordamos de manera muy rápida que estamos en temporada de huracanes, que no hay que relajarnos, que estemos atentos a las lluvias, a cualquier aviso por parte de la autoridad de manera oficial, que no dejemos la basura en la calle, que atendamos ramas sobre el cableado tendido eléctrico o sobre, que pudieran convertirse, cualquier objeto que pudiera convertirse en proyectil, que llamemos a tiempo a las áreas de servicios públicos para evitar en caso de lluvia o de huracán que estos se conviertan en un problema. Agradeciendo la atención de ustedes, damos la palabra al secretario de Seguridad Ciudadana, el contraalmirante Julio César Gómez Torres. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas y todos. Desde este municipio de Tulum los saludamos con mucho respeto y aprecio. Saludamos a nuestras autoridades, a los representantes de los medios de comunicación y a las y los ciudadanos que nos siguen y ven a través de esta conferencia de prensa. A continuación presentaré las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las instituciones que conformamos el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de nuestro Estado. Este informe comprende el periodo del 7 al 13 de julio y es una muestra del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el marco del nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo que encabeza nuestra gobernadora Mara Lezama. En citado periodo se pusieron a disposición a 466 personas, 26 de ellas ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud y 32 ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público del Foro Común por diferentes delitos. Así como 408 personas fueron puestas a disposición ante los jueces cívicos por la Comisión de Faltas Administrativas. De estas detenciones sobresalen 16 por delitos contra la salud, 10 por delitos contra la salud y delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 5 por conducir vehículos con reporte de robo, 2 por robo a negocio, 2 por violencia familiar, 1 por allanamiento de morada y 2 por delitos sexuales. En el mismo periodo se aseguraron 7 armas cortas, 5 armas largas, 426 cartuchos, 22 cargadores, 1 arma blanca y 3 réplicas de armas de fuego. En cuanto a narcóticos, se aseguraron 2.093 dosis, de las cuales 1.684 fueron de marihuana, 47 de cocaína, 168 de crack, 194 de cristal, así como medio kilo de marihuana. Gracias a la coordinación entre el monitoreo urbano del Complejo de Seguridad C5 y personal operativo de las diferentes instituciones de seguridad, se recuperaron 116 unidades vehiculares. 16 de ellas son automóviles relacionados con la probable comisión de delitos, 7 motocicletas relacionadas con la probable comisión de delitos, 2 automóviles recuperados con reporte de robo con detenido, 5 motocicletas abandonadas con reporte de robo, 3 motocicletas recuperadas con reporte de robo con detenido, 75 unidades aseguradas por hechos de tránsito y 8 unidades aseguradas para resguardo por abandono.
En este mismo periodo se realizaron 17.887 revisiones, 12.200 a personas, 2.864 vehículos y 2.823 a motocicletas. Entre las detenciones relevantes realizadas durante este periodo destacan las siguientes. Por delitos contra la salud, el 7 de julio en Tulum, elementos del grupo Centurión detuvieron a Ana María N. y José Armando N., a quienes se les aseguró 25 dosis de marihuana, 20 dosis de crack y 71 dosis de cristal. Los detenidos son presuntos responsables de la venta de psicotrópicos en la localidad de Macario Gómez de este municipio. El 8 de julio en Benito Juárez, elementos del grupo Centurión detuvieron a Andrés N., a quien se le aseguró 5 dosis de marihuana y medio kilo de marihuana. El 9 de julio en Benito Juárez, el grupo de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Luis Alberto N., alias Jocho, a quien se le aseguró 36 dosis de marihuana, 21 dosis de cristal y un vehículo. Luis Alberto N., alias Jocho, cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Es presunto integrante de un grupo delictivo y en el momento de su detención se encontraba en posesión de un vehículo vinculado también con el reporte de detonaciones de arma de fuego registrado el 6 de junio de 2025 en la Supermanzana 203 del municipio de Benito Juárez. Por delitos contra la salud también el 11 de julio en Benito Juárez, personal de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Ailén Guadalupe N., alias La Güera, y a Héctor Isaac N., alias El Gordo, a quienes se les aseguró 50 dosis de marihuana, 5 dosis de cocaína y 5 dosis de crack. El mismo día y municipio, también la Policía de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Miguel Ángel N., a quien se le aseguró 28 dosis de marihuana, 4 dosis de cristal y un vehículo. Miguel Ángel N. fue detenido en posesión del vehículo que se encuentra relacionado con el reporte registrado el 1 de julio de 2025 sobre personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la Supermanzana 217. También por delitos contra la salud y delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 9 de julio, en Benito Juárez, elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en diferentes acciones realizaron las siguientes detenciones de presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en ese municipio. En la primera detención detuvieron a Said Ricardo N., alias Richard, y a Santiago N., alias Lágrimas. Se les aseguró 17 dosis de marihuana, 20 dosis de crack, 19 de cristal, un arma corta, un cargador, 4 cartuchos útiles, una motocicleta sin placas de circulación. Said Ricardo N., alias Richard, es presunto líder de dicha organización en la tercera etapa de la colonia Tres Reyes de ese municipio de Benito Juárez. En una segunda detención aseguraron a Víctor Emanuel N., alias Cachorro, y a Rosa Isela N., alias La Negra, a quienes se les aseguró 18 dosis de marihuana, 23 de crack, 22 de cristal, un arma corta y 8 cartuchos. Los detenidos cuentan con antecedentes de delitos contra la salud. El 9 de julio en Tulum, el grupo Centurión detuvo a Martín N. y a Armando Israel N. A estas personas se les aseguraron 45 dosis de marihuana, un arma larga calibre .223, un cargador, 30 cartuchos útiles y un chaleco portaplacas. Los detenidos son presuntos integrantes de un grupo delictivo y Martín N. también cuenta con antecedentes por delitos contra la salud. En otras acciones, por delitos contra la salud y delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el 9 de julio, en Playa del Carmen, la Policía Municipal detuvo a Jesús N. y Katia Carolina N., a quienes se les aseguró 61 dosis de marihuana, 31 dosis de cristal, 4 armas de fuego largas, 4 armas de fuego cortas, 18 cargadores de armas de fuego y 403 cartuchos. La detenida Katia Carolina N. además contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones calificadas en el estado de Veracruz. El 11 de julio en Benito Juárez, el Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron a Francisco Daniel N., alias el 28, y O Gordo, y a Miguel Ángel N., alias el Flaco, y O Güero,
a quienes se le aseguró 117 dosis de marihuana, 16 dosis de crack, 34 dosis de cocaína, una réplica de arma corta. Francisco Daniel, alias el 28 y o el Gordo, es señalado como líder delictivo de una célula generadora de violencia en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen. Todos los detenidos mencionados anteriormente fueron puestos a disposición ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud. El 8 de julio, el Grupo Orión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó la detención por desobediencia y resistencia de particulares de Jorge Ernesto I.O. Jesús Salvador N., quien era considerado un objetivo prioritario en el Estado de Puebla y contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio, de la cual estaba prófugo desde el año 2020. El 9 de julio, en Benito Juárez, personal del Grupo Orión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración a la Fiscalía General del Estado, participó en la localización y detención de Shaidel Esmeralda N., quien contaba con un mandamiento vigente por el delito de violación. El 12 de julio, elementos de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Elmer Natividad N. por conducir un vehículo con reporte de robo, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Durante la semana también elementos de las Secretarías de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal colaboraron con la Fiscalía General del Estado de manera interinstitucional para la realización de cateos en diversos puntos del Estado, con los que se logró el aseguramiento de un inmueble en Chetumal, 2 en Majagual, 4 en la isla de Holbox. En todos ellos se aseguraron diferentes drogas, armamento, y en Holbox también se logró la detención de una persona. Como resultado de las labores de vigilancia y el esfuerzo interinstitucional, en esta semana se logró la recuperación de 2 vehículos y 8 motocicletas que contaban con reporte de robo. Y en cumplimiento a las instrucciones de nuestra gobernadora, en todos los casos se buscó al legítimo propietario para informarle, guiarlo y facilitarle el proceso de recuperación de su unidad. En otras acciones, la Unidad de Policía Cibernética atendió esta semana 213 denuncias, de las que sobresalen 48 de acoso cibernético, 26 de extorsión cibernética, 26 de cobranza ilegítima a través de amenazas, 22 de robo de contraseñas, 13 de fraude al comercio electrónico, 10 de fraude nigeriano, 7 de suplantación de identidad y 7 de violación a la intimidad sexual. Además, se dieron de baja 80 perfiles y publicaciones, así como 15 páginas y grupos. En las acciones preventivas, la Policía Cibernética brindó el webinar Fraude y Extorsión Cibernética, Prevención y Protocolos de Acción a 30 participantes de diversos municipios de Quintana Roo. También impartió el taller Cómo evitar el ciberbullying y sus consecuencias a más de 30 estudiantes en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Como parte de su profesionalización, también participó en la conferencia virtual Estrategia Nacional contra la Extorsión, Manejo de Crisis y Modalidades de Extorsión. Por otro lado, se realizaron reuniones de trabajo para la coordinación interinstitucional para la formación en prevención de delitos cibernéticos, con el fin de capacitar al personal de prevención del delito de la Policía Municipal de Cozumel en estos temas y lograr con esto un mayor alcance en la prevención de delitos cibernéticos en nuestro estado. Se brindó apoyo a una menor y a su madre que fueron víctimas de acoso cibernético. Se les brindó orientación sobre las buenas prácticas de ciberseguridad, también fueron canalizadas al área de psicología, así como también se les dio orientación y acompañamiento para presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En otros esfuerzos, el grupo de drones Isfamna realizó en esta semana un total de 108 vuelos con drones tácticos y en total se recorrieron 161 kilómetros en el litoral del estado. Estos vuelos de vigilancia aérea se realizaron en apoyo a cateos operativos interinstitucionales y recorridos de seguridad. Asimismo, se brindó apoyo en operativos para la localización de personas reportadas como extraviadas. Se realizaron tareas de vigilancia en zonas costeras, así como patrullajes en áreas de alta afluencia turística y con incidencia delictiva alta. La vigilancia aérea se mantiene de manera permanente como medida preventiva y de disuasión en el Estado. La Dirección General de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
En la semana que se informa, ejecutó 16 programas de prevención, alcanzando a 17.167 personas en 6 municipios a través de 277 acciones, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la prevención del desorden, la violencia y la delincuencia. Se desplegó el programa Comunidad Segura en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Otompe Blanco. En Benito Juárez, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco se realizó la estrategia integral de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y de conductas antisociales en niñas, niños y adolescentes, con el fin de promover entornos protectores, así como fortalecer las habilidades socioemocionales. Por último, en Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Bacalar, Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto, se desplegó el programa Entornos Libres de Violencia, alerta de violencia de género contra la mujer in situ, para promover el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica en hogares, escuelas y comunidades. En otras acciones, el Grupo OXXO reconoció a 15 elementos de la Policía Estatal, 18 de la Policía Municipal de Benito Juárez, así como a 6 de sus colaboradores por su compromiso con la seguridad en Quintana Roo. Esta acción forma parte del fortalecimiento de la colaboración entre la iniciativa privada y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante el evento se destacaron los logros alcanzados en la reducción de la incidencia de robos a esta cadena comercial, en la que se registró una reducción de más del 30% en lo que va del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto gracias al trabajo coordinado entre las autoridades, empresas y ciudadanos y la intervención oportuna de los cuerpos policiales. El 10 de junio, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional y el Ejército Nacional, se realizaron el traslado de 10 personas privadas de la libertad del centro penitenciario de Otompe Blanco al Cerezo del municipio de Benito Juárez. Esto como parte de las acciones necesarias para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios y garantizar las condiciones que permitan las acciones de reinserción social. Durante el proceso se garantizó un trato digno y respetuoso a los derechos fundamentales de las personas trasladadas conforme a la normatividad vigente y asegurando la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad. En el centro penitenciario de Chetumal, el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo realizó una jornada de salud visual en la que se entregaron 36 lentes graduados a mujeres privadas de la libertad. En el Centro Penitenciario de Cancún, el Instituto Estatal para Jóvenes y Adultos aplicó 220 exámenes de evaluación en el nivel básico a los internos, garantizando su derecho humano a la educación. En el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, el Instituto de la Defensoría Estatal y Federal brindaron asesorías jurídicas a la población penitenciaria. Como parte de las acciones de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, esta semana se participó en una jornada educativa en el 7º Regimiento de Caballería. En Cancún también se recibió la visita de 100 personas en las instalaciones del C5, en donde se promocionó la licenciatura en Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz. Asimismo, la universidad fue sede de una reunión de trabajo para el seguimiento de la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado, reafirmando su compromiso con la colaboración interinstitucional. Por último, aprovecho para recordar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene abierta la convocatoria para unirse a la Policía Estatal. Tenemos abierto de manera permanente el programa de reclutamiento. Los interesados pueden consultar los detalles del proceso de reclutamiento en las redes sociales de la Secretaría. Entre los beneficios que ofrece la Secretaría es un sueldo neto de 22.476 pesos mensuales, un seguro de vida de hasta 2,5 millones, servicio médico de vivienda y prestaciones sociales del ISSSTE. También se encuentran abiertas las convocatorias para aquellos que quieran unirse a las fuerzas municipales. También los municipios del Estado tienen abierto su reclutamiento. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad también ofrece sus 2 licenciaturas, la licenciatura en Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz y la licenciatura en Criminología y Política Criminal. Ambas licenciaturas inician el 1 de septiembre de este año, impartiéndose en Chetumal y en Cancún. Los invitamos también a seguir la información de nuestra universidad a través de las redes sociales para conocer los detalles del proceso
de inscripción y sus planes de estudio. También recordamos que tenemos habilitado un módulo para orientación y acompañamiento en el proceso de compra-venta de vehículos usados en cualquier parte del estado, con el objetivo de evitar que las personas sean víctimas de fraude, tanto al vender como comprar un vehículo usado. Esto lo realizamos porque en fechas anteriores, en meses anteriores, teníamos reportes de que cuando un ciudadano intentaba vender su vehículo, en muchas ocasiones el vendedor era el que timaba al comprador y en otras ocasiones el comprador era el que incluso llegó a materializarse el robo con violencia de la unidad al momento de presentarse en el sitio, supuestamente para revisar la unidad antes de la compra. En nuestras redes sociales se encuentra el vínculo para obtener mayor información y también para agendar una cita para el acompañamiento en esta acción de compra-venta. Por último, recordamos también que tenemos habilitada la línea telefónica de asuntos internos para recibir cualquier queja de cualquiera de nuestros elementos policiales. El número es el 983-688-4577. A las 24 horas del día se recibe la queja y en el momento que se reciba se activa el procedimiento de asuntos internos para investigar y fincar o descartar responsabilidades. Es cuanto por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, el contraalmirante Julio César Gómez Torres. Ahora seguiremos con la participación del titular de la Fiscalía General del Estado, el doctor Raciel López Salazar. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con su permiso, señora secretaria, me permito informarle las actividades realizadas del 7 al 13 de julio. Iniciamos 1,014 carpetas de investigación. De estas denuncias, 930 fueron sin detenidos, 84 indagatorias con detenidos. Asimismo, realizamos 13 cateos, 11 por delitos contra la salud y 2 por trata de personas. Además, se cumplimentaron 48 órdenes de aprehensión, lo que significa el 31% más que la semana anterior. El 83% fueron por delitos de alto impacto. Ahí tenemos los rostros de estos presuntos responsables. De igual forma, les comento que obtuvimos de los jueces de control 60 vinculaciones a procesos, entre los que resaltan 22 por delitos contra la salud, 8 por homicidio calificado, 5 por robo, 4 por abuso sexual y 4 por violencia familiar. De igual forma, obtuvimos de los jueces de juicio oral 5 sentencias condenatorias, destacan 2 por delitos de violación, 1 por extorsión, 1 por daños culposos y 1 por incumplimiento de asistencias familiares. En relación a las detenciones relevantes, les informo que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ángel Javier, de 19 años, originario de Quintana Roo, por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, el primer ilícito en agravio de Ángel y Juan Emanuel, y el segundo en perjuicio de Yair Asier, hechos ocurridos en Benito Juárez. Estos se registraron durante la madrugada del 11 de agosto, cuando las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un salón de fiesta en Benito Juárez. En ese momento se registró un altercado entre dos grupos, el del investigado Ángel Javier, en compañía de 3 personas, en contra de la víctima Juan Emanuel, quien al sentirse agredido los amenazó con un arma de fuego que llevaba en su cintura, logrando que los agresores se retiraran del lugar a bordo de una camioneta. Posteriormente, Ángel Javier y sus acompañantes pasaron nuevamente frente al salón de fiestas, quien desde el interior de la camioneta accionó su arma de fuego en dirección hacia las víctimas que se encontraban a la entrada de dicho establecimiento, privando de la vida a Ángel y a Juan Manuel, mientras que Yair resultó lesionado. De igual manera les informo que por estos hechos hay 2 personas
vinculadas a procesos, mismos que están bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En lo que respecta al imputado Ángel Javier, también fue vinculado a proceso por el juez de control, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 2 años. Por otra parte, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en Chetumal el pasado 9 de julio en contra de Arat Armando, de 25 años, por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en agravio de una niña de 11 años y de Omar, de 35 años, hechos sucedidos en Benito Juárez. Este sujeto fue detenido en las inmediaciones de un inmueble de Chetumal en posesión de marihuana, cocaína, donde se llevaba a cabo un cateo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, la Fiscalía del Estado. En relación al doble homicidio por el que se le imputa, ocurrió el pasado 5 de enero en la colonia Valleverde de Benito Juárez, en donde la niña de 11 años de edad perdió la vida al ser usado cobardemente como escudo humano por Omar, de 35 años, que también fue privado de la vida con 9 impactos de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, al ser un calibre 9 milímetros. Cabe recordar que la menor se encontraba formada atrás del Oxiso Omar, en un puesto de comida rápida en la colonia Valleverde para comprar alimentos, en el momento que se registró la agresión armada perpetrada por el sicario Víctor Ulises, alias El Güero, actualmente detenido y vinculado a proceso, quien se trasladaba a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto. En este evento, el detenido Arat Armando y su pareja sentimental Jenny proporcionaron el arma de fuego al sicario Víctor Ulises, con la que privaron de la vida a Omar y a la niña. Asimismo, dicha pareja participó en esta agresión al servir como muro para proteger la huida de los sicarios una vez cometido el crimen. Cabe mencionar que el móvil del homicidio obedeció a que Omar pertenecía a una banda delictiva contraria y aparentemente estaba vendiendo drogas en la zona donde mantenía presencia el otro grupo delictivo para el cual operaba Arat Armando. Este también está relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en las colonias irregulares de Tres Reyes y Valle Verde, misma que se le vincula a un grupo delincuencial generador de violencia en Benito Juárez. Actualmente el investigado estaba operando en el municipio de Otompe Blanco para otro grupo criminal donde fue detenido y ya fue vinculado a proceso por el juez de control, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 2 años. Asimismo, les informo que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión el 11 de julio en contra de Cristo Marco, de 35 años, originario de Quintana Roo, por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de desaparición de persona cometida por particulares, hechos registrados en el municipio de Lázaro Cárdenas. Este sujeto se encuentra relacionado con la desaparición de 2 comerciantes identificados como Nicolás, de 41 años de edad, Fernando, de 29 años, ambos originarios de Campeche, quienes desaparecieron el 10 de abril, cuando en el poblado de Cantonilquín, siendo localizados sin vida el 24 de abril del presente año. Derivado de las indagatorias, se pudo establecer que el detenido Cristo Marco estuvo realizando actividades de halconeo a bordo de una camioneta Hyundai, desde donde vigilaba la unidad en la que se trasladaban las víctimas hasta el momento de su desaparición. El detenido pertenecía a un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y cobro de extorsiones en Cantón Ilquil. Actualmente se encuentra a disposición del juez de control, quien en términos de ley determinará su situación jurídica. En la Fiscalía del Estado se prioriza la atención a temas relacionados con violación, abusos sexuales y corrupción de menores.
en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por eso esta semana se logró la vinculación a proceso de 9 personas en los municipios de Otompe Blanco, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto. Algunos casos son los siguientes. En Otompe Blanco, el investigado Álvaro, de 51 años, originario de Tabasco, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de abuso sexual en agravio de una menor de 3 años de edad con quien no tenía ningún parentesco. Sin embargo, este sujeto se aprovechó que la madre de la víctima dejaba que su hija acudiera a jugar con otros niños a la casa del agresor, para quien trabajaba atendiendo un negocio de esa familia. Al estar la menor sola con Álvaro, la llevó a un cuarto con engaños, refiriéndole que irían a jugar, lugar donde le realizó tocamientos indebidos. En otro caso, también registrado en la ciudad capital, se vinculó a proceso a Ricardo Manuel, de 27 años de edad, por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de abuso sexual en agravio de una jovencita de 14 años de edad. La víctima se encontraba dormida en su habitación por la madrugada cuando de repente se despertó al sentir que le estaban tocando en las piernas, momentos en que observó que el imputado Ricardo estaba acostado de ella, misma que al ser descubierto rápidamente se salió del cuarto sin decirle nada. Posteriormente el agresor le mandó mensajes a la víctima diciendo que lo disculpara, que no contara nada y que le pagaría, por lo que el adolescente decidió manifestar a su abuelita lo que le había ocurrido. Asimismo, en Benito Juárez, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús, de 27 años de edad, originario de Tabasco, por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de violación en agravio de un niño de 4 años de edad. De igual manera, en Benito Juárez, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Roberto, de 36 años, originario de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de corrupción de menores o de quienes no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho en agravio de un adolescente de 15 años de edad. En otro caso, les informo que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía detuvieron el pasado 7 de julio a 3 personas que se encontraban en posesión de drogas y armas de fuego en las inmediaciones de la colonia Cusamil del municipio de Cozumel. Los detenidos: Francisco Javier, de 33 años, originario de Michoacán; Josías, de 22 años, y Joana, de 22 años, en Michoacán. Se les aseguraron 2 armas de fuego calibre 9 milímetros, con 2 cargadores abastecidos con 11 cartuchos, marihuana. Cabe mencionar que los detenidos forman parte de una célula generadora de violencia en Cozumel, mismos que se dedican al robo, narcomenudeo y actividades ilícitas por las que recibían pagos que van de 2,000 hasta los 16,000 pesos mensuales para la cocinera y los sicarios. Los 3 sujetos están relacionados en hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en agravio de Jorge Alberto El Randall, ocurrido el 1 de julio al interior del departamento de la víctima, ubicado en la colonia Emiliano Zapata. La víctima se encontraba en su departamento en compañía de su pareja sentimental cuando tocaron la puerta de su domicilio, por lo que abrió la puerta. En ese momento ingresaron 4 personas portando armas de fuego, quienes lo golpearon, lo sometieron y le exigieron dinero. Asimismo, le sustrajeron la cantidad de 30,000 pesos que tenía el occiso. Posteriormente, uno de los agresores ordenó que lo privaran de la vida, por lo que le dispararon en la cabeza con un arma calibre 7.65. Se tiene conocimiento que el occiso también era narcomenudista e integraba un grupo delincuencial antagónico a los homicidas. Los detenidos fueron vinculados a proceso por el juez de control,
quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de 2 años. En otro caso, les informo que 3 personas fueron sentenciadas a 37 años y 7 meses de prisión por un juez de juicio oral por el delito de homicidio calificado en agravio de Mauricio, ocurrido en Benito Juárez. Los sentenciados: Adrián de la Cruz Carrasco, Gustavo Maximino Arellano, Jorge Ulises Basto. Los hechos se registraron en la región 75 de Benito Juárez, donde se encontraba la víctima Mauricio a un costado de una motocicleta, cuando un vehículo marca Chevy se acercó a él y se estacionó, descendiendo del asiento del copiloto Gustavo, y del asiento trasero bajó Adrián y Jorge Ulises. Los sentenciados, Adrián y Jorge, sacaron sus armas de fuego y privaron de la vida a la víctima Mauricio Alejandro con 10 impactos de armas de fuego calibre 9 milímetros. Posteriormente se dieron la fuga y fueron detenidos por la policía en la colonia irregular Nueva Esperanza, a quien se les aseguró el arma de fuego marca Taurus calibre 9 milímetros, misma que de acuerdo a la prueba de balística IBIS es coincidente con los casquillos encontrados en el lugar de los hechos donde fue ultimado Mauricio Alejandro. El móvil de la agresión obedeció a la disputa entre bandas delincuenciales por el control del narcomenudeo. Les informo también que se recibió denuncia de Mónica, de 49 años, quien acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento del Ministerio Público el supuesto secuestro de su hijo, Elider, de 19 años, en Chetumal, hechos ocurridos en aquella ciudad capital. La denunciante manifestó haber recibido una llamada de un número telefónico desconocido en donde escuchó una voz masculina que le dijo que tenían secuestrado a su hijo Elider. Esto debido a que supuestamente él había tomado fotografías cuando levantaron a un sujeto donde se visualizaba a su jefe. Por esta razón lo secuestraron junto con otros 5 jóvenes. Cabe mencionar que el extorsionador previamente le marcó al joven Elider, a quien le comentó que pertenecía a un grupo criminal, y le hicieron creer que su teléfono había sido clonado y estaba siendo utilizado para dar información al gobierno, por lo que le instruyeron que se trasladara a una tienda comercial que estaba cerca de su casa, donde una supuesta licenciada lo estaría esperando para revisar el teléfono, misma que nunca se presentó. Posteriormente, los extorsionadores le exigieron a la señora Mónica, madre de la víctima, la cantidad de 300,000 pesos. No obstante, ella manifestó no tener ese dinero, por lo que le dijeron que depositara 120,000 pesos y que le daban 1 hora para conseguirlo. Horas más tarde, los extorsionadores volvieron a marcarle a la señora para exigirle el dinero, a lo que ella mencionó que solo había conseguido 60,000 pesos, mismos que fueron aceptados como pago, pero la madre solicitó una foto de su hijo, la cual fue proporcionada desde el número de WhatsApp de Elider, donde aparecía pegado a una pared. Mientras esto ocurría, Gilberto, padre de la víctima, se puso en contacto con la Fiscalía del Estado, donde fueron orientados para no pagar y los asesoraron para que se presentaran a las instalaciones de las dependencias a fin de denunciar los hechos y realizar la búsqueda de su familiar. A las víctimas se les informó que la llamada provenía de un penal de Altamira, Tamaulipas, y que se trataba de un secuestro virtual, por lo que se implementó la búsqueda con todas las corporaciones policiales, localizando al menor en una plaza sano y salvo, quien tardó cerca de 5 horas en la llamada con los extorsionadores. Sin embargo, se logró reunirlo nuevamente con sus familiares. En otra acción importante, la Policía de Investigación de la Fiscalía, en compañía de la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, el pasado 12 de julio se implementó un cateo, un bar ubicado en la región 2 de Playa del Carmen, donde se logró el rescate de 36 mujeres como probables víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. Las víctimas eran 31 mexicanas, 2 procedentes de Argentina, 2 de Cuba y una más de Guatemala. Asimismo, les indicaron que tenían que acercarse a los clientes para hacerles que les invitaran una copa con un costo de 200 pesos.
bailar con ellos por 50 pesos. Posteriormente ofrecían sus servicios sexuales por la cantidad de 1,500 pesos. Cabe mencionar que las víctimas tenían que pagar la cantidad de 1,500 pesos en efectivo a la encargada del lugar para que les autorizara su salida del establecimiento, siendo obligadas a entregar el 50% de las ganancias por sus servicios sexuales. De igual manera, en el lugar se detuvo a Nidia, de 43 años, quien era la contadora del bar y tenía la función de pagarle a las víctimas por su probable responsabilidad en hechos constitutivos del delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público en tanto se determina su situación jurídica. Sería cuanto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias al titular de la Fiscalía General del Estado, el doctor Raciel López Salazar. Vamos a dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a los representantes de los medios de comunicación esperar su turno conforme al registro. Los invitamos a ser puntuales y específicos, ya que por temas de la mesa de seguridad las autoridades tienen que continuar con la agenda del día. Esta mañana tenemos en registro a Edgardo Rodríguez, él es de Radio Fórmula y Milenio. ¿Qué tal? Buenos días compañeras autoridades. Primero al fiscal preguntarle, fiscal, su opinión sobre Tulum, la incidencia delictiva, ¿nos podría dar un panorama con respecto a este tema aquí en Tulum? Y también su opinión sobre, hace unos días se dio, bueno, ya un par de semanas, el cambio de, bueno, un nuevo nombramiento del secretario de Seguridad Ciudadana aquí en Tulum, también su opinión sobre esto y sobre todo cómo van a trabajar en coordinación con el nuevo director. En el caso de la Marina, preguntarle cómo van las barreras del Sargazo, cuánto se está levantando aquí en el caso de Tulum. Y por último, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, nos han comentado algunos hoteleros sobre el Sargazo, que si bien hay un tema oscuro por ahí, en el tema de que hay ciertos destinos o ciertas cadenas hoteleras externas al Estado que están patrocinando, si bien el tema de Sargazo es puntual y afecta, están patrocinando que se divulguen otras informaciones falsas para afectar a los destinos de Quintana Roo. ¿Su opinión al respecto? ¿Sí? Si quieren, conteste primero. Adelante. Gracias. Como bien sabemos, Quintana Roo a nivel internacional sobre todo compite como si fuera un país, no compite con otros estados ni demás. El nivel turístico que tiene el estado, específicamente el turismo de sol y playa que viene a estos destinos en esta época, genera mucha competencia desleal y personas que en el producto turístico no se dan cuenta que al generar no solamente campañas falsas, sino campañas totalmente erróneas con relación al sargazo, lo único que están haciendo es primero engañar a las personas a quienes pretenden dirigir este tipo de campañas y en segundo lugar desprestigiar al destino y al país, no solamente a Quintana Roo. Lo reprobamos totalmente, nosotros seguiremos informando, visibilizando las acciones que estamos haciendo en contra de un problema que tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con otros factores totalmente ajenos y externos a la voluntad de cualquiera de nosotros, y el esfuerzo se seguirá realizando. Recordemos que hay lugares, seguramente ahora lo dirá Marina, pero hay lugares donde por la naturaleza de las corrientes y la fuerza de la ola, las temperaturas son muchos factores los que intervienen, generan que de pronto la cantidad de sargazo que arriba brinque la barrera o no haya posibilidad de colocar barreras, y ahí es donde entramos con toda la fuerza humana posible o donde las barcazas actúan, ¿no? Sin embargo, seguimos reprobando este tipo de acciones y recordar a la gente que Quintana Roo es mucho más que sol y playa. Quintana Roo tiene ecoturismo, Quintana Roo tiene turismo arqueológico, Quintana Roo tiene muchas opciones, y agradecemos a la gente que se informa de manera correcta y sigue eligiendo este destino, porque además de tener mucha oferta, tiene la mejor calidad en servicios que pueda haber en América Latina y el Caribe. Gracias. Muy bien. Estamos trabajando muy estrechamente con el grupo interinstitucional para garantizar la seguridad en este municipio de Tulum, donde se concentra tan solo el 3.6% de la incidencia delictiva que se registra en el estado. Déjame decirte
que hemos avanzado significativamente, ya que de enero a junio del 2025 se registraron 990 delitos, lo que significa una disminución importante del 12% comparado con el mismo periodo del año pasado. Se observó una disminución de delitos de alto impacto, en robo 38% menos, en extorsión 43%. En este punto quiero destacar que en Tulum los homicidios dolosos disminuyeron el 57%, bajó de 54 casos en el 2024 a 23 casos en el 2025. Tulum se convirtió en uno de los municipios que bajaron los homicidios de este año. Es importante precisar que los homicidios que se registran en este municipio de ninguna manera ponen en peligro la vida de los que viven y visitan Tulum, ya que es una disputa de dos grupos delincuenciales que se estamos combatiendo. Déjame comentarte que en este año fueron 51 delincuentes que eran importantes líderes, jefes de sicarios, narcomenudistas, extorsionadores y tratantes de personas que están detenidos. Un caso muy relevante fue la detención el pasado 4 de junio de los integrantes de un grupo delincuencial generador de violencia aquí en Tulum, que eran objetivos prioritarios en el Estado, ya que generaban un porcentaje altísimo de la violencia en esta localidad. Esto se trata de José Benjamín, alias El Cuervo, y de Fernando El Gavilán, de 28 años, jefe de sicarios, y Carlos Manuel, de 44, un sicario. Por supuesto que todos los días nos reunimos en la mesa de seguridad bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, que todos los días asiste a las mesas de seguridad donde estamos todas las fuerzas, dependencias locales y federales. Con respecto al nombramiento del secretario de Seguridad Pública Municipal, efectivamente tuve conocimiento de la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública, de quien sabemos cuenta con una amplia trayectoria en diversas instituciones dedicadas a la seguridad y protección ciudadana, lo que nos permitirá mejorar y garantizar el bienestar de la población. Considero que es un perfil muy profesional, con mucha experiencia. Yo lo que les pido es que le demos oportunidad de mostrar su trabajo. Les comento que ya estamos trabajando coordinadamente con todas las fuerzas aquí en Tulum, y la primera acción que intervino la Policía Municipal fue precisamente la detención de 4 personas registradas en la colonia irregular Invasión 2 de octubre, en posesión de drogas. De los detenidos, el Guío, el Ajax, el Pelón, y una persona de Ana, de 32 años, originaria de Veracruz. Los detenidos son integrantes de un grupo delincuencial, generador de violencia aquí en esta ciudad, encargados principalmente a la recepción de distribución de drogas en la zona costera. De igual manera, en una segunda acción con la Policía Municipal, se detuvo en la colonia irregular Invasión Nacín de esta localidad a 3 personas por delitos de narcomenudeo. Los detenidos es Antonio, alias el 88, José Francisco, alias el Montana, y Ángel Gabriel, alias el Mosco, todos estos integrantes de un grupo delincuencial. Es importante mencionar que Antonio Azael es un sicario para dicha estructura criminal, quien está relacionado, cuando menos documentados, con 9 homicidios perpetrados en esta ciudad, y precisamente todos son las víctimas de los homicidios son integrantes de un grupo delincuencial contrario a estos sujetos. Estamos trabajando de forma muy coordinada, dando continuidad a la estrategia de seguridad nacional en el ámbito estatal y municipal. Dejemos que el secretario municipal demuestre su capacidad profesional. Mencionó que haría una reestructuración al interior de la corporación. Yo creo que hay muy buenos elementos aquí en esta secretaría y vamos a esperar los resultados, ¿verdad? Ya juzgará la ciudadanía y los medios de comunicación también el trabajo que realice. También quiero comentarles que tuvimos conocimiento lamentablemente de una
en otro tema, de una persona que falleció, la mataron, y iniciamos una carpeta de investigación ahí en la Supermanzana 41 en Benito Juárez. A Sonia Vianey es la víctima, la mató su pareja, Felipe Octavio, que también se encuentra lesionado con arma blanca, pero ya también se encuentra detenido. Entonces vamos a aplicar todos los protocolos de feminicidio y vamos a trabajar para que se judicialice lo más rápido posible, para que esté enfrentando su proceso en la cárcel. De acuerdo. Continuamos con el compañero Omar Tornel de Portal Playa al Día. Ah, Marina. El Sargazo. Gracias. Adelante. Bueno, con respecto a la pregunta de dónde está la parte del establecimiento de barreras y lo que está instalado, tenemos puestas barreras desde lo que son las ruinas hasta la playa de Mezanine. Son 129 tramos, haciendo un total de 1.935 metros, los cuales así que constantemente están puestas para evitar la arribación del sargazo. Independientemente de eso, se tienen todavía grupos de trabajo que continúan en la recolección de ese sargazo para ir combatiendo el mismo. Ahora es que sí, eso varía, porque diariamente se recogen de 3 a 5 toneladas por playa, pero dependiendo ahora sí que es la cantidad de la playa, la cantidad de sargazo. Muchas gracias. Dos preguntas puntuales, si me permiten. Mi nombre es Omar Tornel, del Playa del Carmen, Portal de Noticias Playa al Día y Tulum al Día, aquí en la zona Maya. La primera pregunta es para la secretaria Cristina Torres. Secretaria, hemos registrado el último mes por lo menos 3 casos de violencia en contra de mascotas. Su servidor le tocó observar cómo un mototaxi arrastró una mascota en una de las colonias de Playa del Carmen. Nos gustaría que nos comentara sobre qué estaría ocurriendo ahí con este tema de la violencia que se ejerce contra las mascotas. También, bueno, una persona que mató a una mascota con un machete, un tercer caso que se da de un automóvil arrastrando a una mascota. Esa sería en una primera pregunta. La segunda pregunta es para el fiscal. Señor fiscal, el día de ayer se registró un crimen en Puerto Aventuras. Mataron a uno de los delegados del sindicato de taxistas, Lázaro Cárdenas del Río. Si nos pudiese pues dar pormenores, sobre todo a la población de Puerto Aventuras, para saber qué ocurrió en ese caso. Le agradezco mucho. Buenos días, Omar. Mira, lamentamos y siempre vamos a estar reprobando este tipo de acciones. Ya se han judicializado varias y no vamos a dejar de hacerlo. Aquí agradecemos a quienes transmiten, a quienes nos notifican, a las cámaras que hay en muchos lugares públicos, inclusive hemos tenido reportes de vecinos que notifican el maltrato animal o en algunos extremos hasta el matar a los animales, ¿no? Vamos a actuar con todo el peso de la ley, tenemos todo el marco normativo para castigar a las personas responsables. En Playa han habido varios temas ya judicializados con relación al maltrato animal y vamos a seguirlo haciendo. Aquí la invitación es quien tenga una mascota, que la cuide, si no tiene cómo cuidarla, que la den adopción. Son seres vivos que requieren todo el cuidado de nosotros y la única diferencia es que ellos no saben pedirlo. Nosotros debemos y estamos comprometidos a su cuidado y a su protección. Recordemos la frase, un poquito parafraseando a Gandhi, que las sociedades se miden por el nivel de respeto hacia sus animales. Nosotros vamos a seguir en todo momento aplicando todo el peso de la ley a quienes cometen este tipo de actos atroces. Sí, con respecto a este homicidio, ya iniciamos las investigaciones. Comentarte nomás como que avance, tenemos 2 líneas de investigaciones, una por narcomenudeo y otra por tierras. Entonces, es lo que te puedo yo dar en conocimiento, pero ya estamos profundizando, ya tenemos bastantes líneas de investigación ahí para la detención pronta del presunto.
Concluimos de esta manera la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todas y todos los representantes de los medios de comunicación y las autoridades que hoy nos acompañaron. Siendo las 9 de la mañana con 26 minutos, damos por finalizada esta conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad. Solicitamos a los integrantes de la mesa nos puedan apoyar con la toma de la fotografía oficial. Muchísimas gracias a todas y todos los presentes. Excelente día.